de la violencia a la violencia, comprender los puntos de emergencia del conflicto armado y la relación con la continuidad de la violencia. Para comprender el conflicto armado en Colombia y su relación con la continuidad de la violencia, es importante analizar algunos puntos clave. 1. Contexto histórico. El conflicto armado en Colombia tiene profundas raíces y se remonta a décadas atrás. Está marcado por una combinación de factores políticos, económicos, sociales y culturales que incluyen la desigualdad, la exclusión, la falta de acceso a la tierra, el narcotráfico y el conflicto de intereses entre diferentes grupos armados. 2. Actores del conflicto. El conflicto armado en Colombia involucra a varios actores, incluyendo guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y fuerzas militares. A lo largo de los años, estos actores han luchado por el control territorial, los recursos naturales, el tráfico de drogas, la tierra y el poder político. 3. Puntos de emergencia. Los puntos de emergencia del conflicto armado en Colombia son áreas geográficas específicas donde se concentra la violencia, la presencia de grupos armados y los problemas sociales y económicos relacionados. Estos puntos pueden variar a lo largo del tiempo y están influenciados por factores como la ubicación estratégica, la presencia de cultivos de coca, la disputa por el control de rutas del narcotráfico y la presencia de recursos naturales valiosos, entre otros temas. 4. Dinámicas de la violencia. La continuidad de la violencia en Colombia está relacionada con diversas dinámicas. Por un lado, existe una lucha por el control territorial y el poder entre los diferentes actores del conflicto. Esto incluye enfrentamientos armados, ataques contra la población civil, masacres y desplazamiento forzado. Por otro lado, la violencia también está relacionada con la economía ilegal, en particular el narcotráfico, que alimenta los recursos financieros de los grupos armados y genera incentivos para su participación en el conflicto. 5. Factores subyacentes. Además de los puntos de emergencia y las dinámicas de violencia, hay factores subyacentes que contribuyen a la continuidad del conflicto armado en Colombia. Estos incluyen la falta de acceso a la justicia, la impunidad, la corrupción, la debilidad de las instituciones estatales en algunas regiones y la ausencia de alternativas económicas viables para las comunidades afectadas pobres. Es decir, para comprender mejor los puntos de emergencia y su relación con la continuidad de la violencia en Colombia, es esencial estudiar los informes y análisis de expertos en el tema, así como seguir de cerca los desarrollos políticos y económicos del país en este mundo globalizado. ¿Por qué hubo tanta gente en distintas zonas del país dispuestas a matar y a morir por el Partido Liberal y Conservador en Colombia? La disposición de muchas personas en distintas zonas del país a matar y morir por el Partido Liberal y Conservador en Colombia estuvo influenciada por una combinación de factores históricos, políticos, sociales y económicos. Algunas de las razones claves son las siguientes. 1. Rivalidad política e ideología. El conflicto bipartidista en Colombia originó una intensa rivalidad política e ideológica entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ambos partidos representaban intereses y visiones políticas diferentes y esta polarización llevó a enfrentamientos violentos entre sus seguidores. Una cinematografía interesante para ver relacionada con este tema es la película colombiana Cóndores no entierran todos los días, escrita y basada
en la obra de Gustavo Álvarez Gardiazabal. 2. Exclusión política y social. Durante gran parte de la historia de Colombia, el poder político y económico estuvo concentrado en manos de las élites tradicionales asociadas con el Partido Liberal y Conservador. Esta exclusión política y social de amplios sectores de la población, especialmente los campesinos y sectores populares, generó resentimiento y llevó a algunos a unirse a grupos armados como una forma de lucha contra la opresión y la injusticia. 3. Desigualdad socioeconómica. La profunda desigualdad socioeconómica en Colombia, con una distribución desigual de la tierra, los recursos y las oportunidades, fue otro factor importante. Las condiciones de pobreza, falta de acceso a servicios básicos y oportunidades limitadas para mejorar su situación socioeconómica impulsaron a algunas personas a identificarse y luchar por un partido político como una vía para el cambio y la mejora de sus condiciones de vida. 4. El control de recursos y poder local. En muchas zonas de Colombia, el control del poder local y los recursos naturales era crucial para la supervivencia y el desarrollo de las comunidades. La disputa por el control de tierras, cultivos, minería, rutas comerciales y otros recursos generó enfrentamientos violentos entre seguidores de los partidos políticos que buscaban asegurar su dominio y beneficiarse de estos recursos. La tierra ha estado desde hace más de 50 años en el corazón del conflicto interno colombiano. Tras el ideal de una reforma agraria, el país atravesó la mitad del siglo pasado, sumergiéndose lento pero irremediablemente en una guerra que dejó como consecuencia 7 millones de desplazados, según cifras oficiales. Es importante destacar que el conflicto bipartidista en Colombia evolucionó y se intensificó con el tiempo, involucrando también otros actores armados y motivaciones, como guerrilleras, paramilitares y narcotraficantes. Estos factores se sumaron a la complejidad y persistencia del conflicto armado en Colombia a lo largo de su historia. El Bogotazo, 9 de abril de 1948, Bogotá, Colombia, Suramérica. Asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. El Bogotazo fue un evento traumático y violento que tuvo lugar el 9 de abril de 1948 en Bogotá, Colombia, después del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán. El impacto y las consecuencias del Bogotazo se sintieron profundamente en la ciudad y dejaron una marca indeleble en la historia y la memoria colectiva de Bogotá. A continuación se presentan algunas de las formas en que se sintió el Bogotazo en la ciudad. 1. Violencia y caos. Inmediatamente después del asesinato de Gaitán, se desencadenó una ola de violencia, saqueos, incendios y enfrentamientos armados en la ciudad. Edificios y vehículos y propiedades fueron destruidos y se vivió un clima de caos generalizado. La ciudad se sumió en el miedo y la inseguridad. 2. Luto y conmoción. La muerte de Gaitán provocó una profunda conmoción y tristeza en la ciudadanía y en sus seguidores liberales del pueblo. Las personas salieron a las calles para expresar su dolor y su indignación. Se vivieron momentos de duelo y luto colectivo por la pérdida de un líder carismático y prometedor, el cual era la esperanza para el pueblo liberal. 3. Desplazamiento y refugio. Muchas personas que vivían en Bogotá se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia y buscar refugio en lugares más seguros, o no salir simplemente de sus casas.
tal como alguna cinematografía lo ha mostrado. El desplazamiento forzado y la búsqueda de protección fueron una realidad para muchos residentes de la ciudad en ese momento. 4. Transformación urbana. El Bogotazo tuvo un impacto significativo en la infraestructura urbana de Bogotá. Numerosos edificios y estructuras que fueron destruidos llevaron a una transformación física de algunos sectores de la ciudad. Este evento también tuvo repercusiones en el desarrollo urbanístico y en los esfuerzos de reconstrucción posterior de la ciudad. Cambio político y social. El Bogotazo fue un punto de inflexión en la historia política y social de nuestro país. Desencadenó un periodo de violencia y conflicto armado que marcó el inicio de una etapa de convulsión y polarización política en nuestro país. Además, este evento ha sido un catalizador para la creación de guerrillas y la consolidación de diferentes actores armados en Colombia. Es importante tener en cuenta que el impacto del Bogotazo fue diverso y varió dependiendo de la experiencia individual de cada uno de los ciudadanos que vivían en diferentes ciudades en ese momento. La magnitud de la violencia y sus consecuencias profundas hicieron del Bogotazo un evento trascendental en la historia de Bogotá y de Colombia en su conjunto. Otro hecho trascendental en la historia de nuestro país, en línea de tiempo, es el Frente Nacional. De allí surge la pregunta: ¿cómo se relaciona el periodo de la violencia con hechos posteriores como el Frente Nacional y el surgimiento de las guerrillas? El periodo de violencia en Colombia, 1948 a 1958, tuvo un impacto significativo en la configuración posterior de la historia del país, incluyendo el surgimiento del Frente Nacional y el posterior surgimiento de las guerrillas. A continuación, brevemente miraremos la relación entre estos eventos. 1. La violencia y el surgimiento del Frente Nacional. La violencia marcada por el conflicto armado y la lucha bipartidista entre el Partido Liberal y Conservador generó un clima de inestabilidad y violencia en Colombia. Ante la necesidad de poner fin a este periodo de enfrentamientos, en 1958 se firmó un acuerdo conocido como el Frente Nacional, en el cual se estableció una alternancia en el poder entre ambos partidos políticos, liberal y conservador. Esta coalición permitió una estabilización política y un periodo de aparente calma, pero también implicó una exclusión de otros actores políticos y generó el descontento en diferentes sectores de la sociedad y de la ciudadanía colombiana. Aquí cabe señalar que el Frente Nacional fue un pacto político entre los partidos liberal y conservador de Colombia con el objetivo de sacar del poder al general Gustavo Rojas Pinilla, quien luego de un golpe de Estado en 1953 pretendía perpetuarse en el poder. Dicho acuerdo del Pacto Nacional estuvo vigente entre los años 1958 a 1974. Por extensión, también se refiere al periodo histórico comprendido por dichos años. 2. Surgimiento de las guerrillas. Durante el periodo de la violencia y posteriormente en el contexto del Frente Nacional, surgieron varias guerrillas en Colombia. Algunos sectores de la población campesina e intelectual, descontentos con el sistema político establecido y en busca de cambios sociales y políticos, se organizaron en grupos armados para llevar a cabo una lucha armada contra el Estado y las élites dominantes. Las condiciones de desigualdad, exclusión social, violencia
y falta de oportunidades influyeron en el surgimiento y reclutamiento de los guerrilleros. Aquí es importante mencionar que el surgimiento y la evolución de las guerrillas en Colombia es un fenómeno con muchas aristas, complejo y multifacético, que involucra múltiples factores históricos, políticos y sociales y económicos. Si bien el periodo de violencia y establecimiento del Frente Nacional jugaron un papel en la creación de un contexto propicio para el surgimiento de las guerrillas, también existieron otras influencias y dinámicas que contribuyeron a su desarrollo, como la influencia de la Revolución cubana, la insatisfacción con las condiciones sociales y económicas y la falta de representación política efectiva, temas que hemos visto en anteriormente. A modo de conclusión, el ciclo de violencia en nuestro país ha sido producto de su historia, la herencia de la violencia bipartidista, la tenencia de la tierra, la desigualdad y exclusión social, la presencia de grupos armados, el narcotráfico, las bandas criminales, la debilidad del Estado y su corrupción. Estas son dinámicas y factores que han influido en la continuidad de la violencia en Colombia desde la violencia bipartidista hasta la actualidad. Gracias por su atención.